Entre los países que se han acostumbrado a mentir para justificar lo injustificable, uno destaca por su descaro. Adivinen cuál. Exactamente, los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo digo yo, lo dice mi amigo Mike. We lied, we cheated, we stole. That's when I was a cadet. What's the cadet motto at West Point? You will not lie, cheat, or steal, or tolerate those who do. I was the CI director. We lied, we cheated, we stole. It was like we had entire training courses. Thank you, Mike. Risas y aplausos aparte, las consecuencias de esa política de falsificación de la realidad no se miden en embustes y desengaños, sino en guerras, en golpes de Estado, en daños que en ocasiones son irreversibles. Es decir, en millones de muertos, de mutilados, de viudas, viudos, huérfanos, huérfanas, en centenares de ciudades devastadas, decenas de países expoliados, destruidos, y en el mejor de los casos, en la expansión de un orden cuya arma principal es, precisamente, el imperio del engaño. Por eso, cada vez que un vocero de la Casa Blanca declara oficialmente o de manera espontánea, no basta con atender lo que dice y cómo lo dice. Esto, en cualquier caso, es previsible. Debemos fijarnos sobre todo en la puesta en escena, en el vestuario, en la dirección de cámaras. No importa si nos venden la cosa como una noticia, como una crónica, una entrevista, un comunicado oficial. Debemos analizar aquello como si se tratase de una película en la que absolutamente todo hace parte de la ficción, sin perder de vista que la ficción cumple el peligroso objetivo de alterar la percepción de la realidad hasta el punto de sustituirla por un producto fabricado a la medida y al interés del fabricante. Por ejemplo, cuando escuchamos a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, cuando ella habla de un conflicto en el dominio de la información, acusando a medios independientes como Sputnik, Russia Today en español y Telesur, acusándolos de practicar un periodismo de no justificación ni verificación, debemos preguntarnos por la investidura de quien plantea semejante argumento. El Comando Sur, como sabemos, es una de las 10 unidades de las Fuerzas Armadas del país norteamericano que está a cargo además de las bases militares en el continente y que según el PowerPoint que les dan a los cadetes ha de cumplir la misión de defender los intereses de Estados Unidos en el sur y en el Caribe. Es decir, defienden nuestras riquezas de nosotros mismos. Estados Unidos no es solo una superpotencia militar, es también el dueño del Internet y de los monopolios mediáticos más grandes del planeta. Por eso, las charreteras de Laura Richardson en aquel foro no dejan nada a la interpretación. Ella está allí para amedrentar la libertad de expresión, pero en un contexto muy noble, el foro en defensa de la democracia. En Lucha Almada no quisimos dejar pasar la ocasión y por eso invitamos al comunicólogo y filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela para averiguar qué hay detrás de este relato. ¿Qué nombre podemos ponerle a la nueva película en la que los pájaros apuntan a las escopetas y las escopetas resulta que cantan? Sobre el concepto de infocracia, de dictadura mediática, la información como guerra y un top de 10 ejemplos de periodismo no verificado, va este diálogo hoy en Lucha Almada. Aquí las mentiras son diario de la mañana. Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada. No tomamos nada
Le damos la bienvenida a Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, comunicólogo, escritor, activista por la palabra. Gracias por venir a Lucha Almada. Es un honor estar aquí en este espacio del pensamiento y de la cultura, Freddy, porque algunas veces se piensa que la comunicación es solamente propaganda y tú lo estás abordando desde el pensamiento y la cultura. Te felicito y gracias por la invitación. Gracias. Miguel Ángel, siempre que se habla de democracia en el mundo, se habla de 4 tributos. El primero, el voto directo, secreto y universal. El segundo, la pluralidad de partidos políticos. El tercero, la independencia de los poderes. Y el último, al que más importancia se le da, es la calidad de los medios de comunicación que tiene una sociedad para llamarse democrática. A esto se le denomina el cuarto poder. Hábleme un poco de este concepto, de dónde viene el cuarto poder y por qué esto sería así, por qué los medios de comunicación son más importantes que los 3 atributos anteriores. Bueno, los 3 atributos anteriores tienen que ver más con una lógica, vamos a decir así, politológica. Es decir, una lógica fundada en la democratización, todo entre comillas, porque son conceptos modernos, del poder. Pero este cuarto poder es, yo diría más que un cuarto poder, en la realidad un poder transversal. Es decir, un poder que está antes, durante y después de todos los poderes. Porque si bien es cierto que la democracia se luchó a partir de la reivindicación, y tú utilizabas al inicio del programa precisamente esa expresión de la palabra, es decir, la posibilidad de que mi palabra se haga escuchar, y de ahí viene todo el tema del ágora, incluso el concepto de persona, prosopón, que quiere decir máscara, ¿no? La máscara que utilizaban en la antigua Grecia era una máscara no para esconderse, porque finalmente de ahí viene la palabra después que toma la filosofía cristiana de persona, sino la máscara era un micrófono, tal cual como el que estamos viendo. Es decir, que en el ágora la democracia ateniense apostaba porque tu palabra pudiera difundirse en el espacio y en el tiempo. Ahora, de ahí a la privatización de la palabra hay un trecho muy grande, y es precisamente la modernidad quien privatiza, en un primer momento privatiza la palabra, y en un segundo momento hace de la palabra un derecho, y en un tercer momento hace la palabra un derecho humano, y finalmente tú te encuentras con una comunicación dogmática, es decir, nadie puede dudar que la comunicación hace parte de la democracia, pero al dogmatizarla y a escudriñarla te das cuenta de algo, Freddy, que la comunicación de todos es la comunicación de ninguno, es decir, de algunos. Chomsky y Edward Herman en el año 88, si no estoy mal, escriben un libro que en una traducción un poco infeliz sería Fabricando el consentimiento. En el 88 empezaba el neoliberalismo a hacer estragos en América. El objetivo de Chomsky era un poco desenmascarar este cuarto poder. Chomsky plantea allí que a los países demonizados, él decía China, Corea del Norte, hoy podríamos alargar la lista, decir también Cuba y Venezuela, a estos países se les acusaba de no ser democráticos, en principio porque usaban un aparato de propaganda contra su pueblo y no haber entonces las condiciones para una libertad de expresión, para una libertad de prensa. Entonces viraba el foco hacia la democracia liberal y sobre todo a la democracia norteamericana y desnudaba el estado de opinión. Él decía que ese estado de opinión era un estado filtrado, controlado, con el objetivo de, a su vez, controlar a las masas. ¿A través de qué? A través de un conjunto de ideas, un conjunto de prejuicios, un conjunto de normas que estaban asociadas directamente al consumo y que le impedían al ciudadano ver la contradicción de clases, ver hacia dónde se acumulaba el capital y hacia dónde se distribuía la explotación. Este consenso fabricado por una élite gobernante que, por un lado, en el poder político se camuflaba en el poder financiero y del poder financiero se camuflaba al poder político. Este ejercicio para Chomsky le sirvió un poco para desenmascarar cómo en realidad lo que vemos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como libertad de opinión, en el fondo para Chomsky es pura y mera publicidad, pura y mera propaganda.
No, completamente. Y volvemos al tema de la privatización de la palabra. Nos quisieron vender en un primer momento que la televisión que llegaba a tu casa, y antes de la televisión la radio, y antes de la radio la imprenta, el periódico, demostraba que quien lo estaba leyendo pasivamente era libre. Ahora, difícilmente, y Chomsky entre los primeros, el mundo moderno puso el foco del otro lado, es decir, no se trata de la libertad de impresión y de expresión del individuo que lee, sino qué contenido está leyendo. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar en el origen del contenido de lo que el ciudadano libre está ejerciendo, nos damos cuenta que hay aparatos mediáticos muy pequeños, ya me imagino que vamos a entrar más adelante en el 2.0, pero en aquel momento hay aparatos mediáticos muy pequeños, monopólicos, que controlan, Freddy, definitivamente el poder. Decía, a mí me encanta citar un filósofo, Alexis de Tocqueville, porque Alexis de Tocqueville es una mediación entre el fin de la monarquía europea y el inicio de la democracia, entre comillas, estadounidense, por ahí por el finales del siglo XIX. Y una cita que, bueno, quizás ya me han escuchado, pero me parece de mucha potencia. Él decía, en el futuro, al poder no le va a interesar tomar al individuo en una plaza pública y fustigar su cuerpo. Porque decía Tocqueville, aristócrata, que había ido a conocer la democracia naciente de los Estados Unidos, dice, porque esta democracia nos demuestra que en el futuro el poder va a querer entrar en el espíritu, en el alma, lucha armada. No va a ser necesario controlar cuerpos. No les importa. Ni el dolor. No les importa. Sino que van a controlar las almas. Claro, después, un filósofo que tú amas mucho, Michel Foucault, mucho después retoma el tema del poder, pero a partir del biopoder. Es decir, no solamente van a controlar tu cuerpo, no solamente van a controlar tu alma. Yo tenía un profesor ahí en Roma que hablaba del hombre espíritu encarnado, sino que ahora van a controlar tu alma a partir de tu cuerpo. Y entramos en todas las nuevas tecnologías del chip, de que vas a cambiar las páginas a través de la mirada, etc. Todo esto nos lleva entonces a una grandísima conclusión, y es la siguiente: el poder que trata de esconderse detrás de la libertad de expresión es hoy más que nunca un poder hegemónico. ¿Por qué? Porque han convertido la libertad de expresión en un chantaje. Es decir, si tú osas pensar la libertad de expresión a partir de un pensamiento crítico, tú estás contra la libertad de expresión. Sucede mucho en otros ámbitos que no voy a citar aquí, el tema de Israel. Si tú osas criticar al Estado sionista de Israel, tú eres entonces antisemita. Ese chantaje del medio de comunicación, países como Venezuela han sabido desmontarlo muy bien. Porque la libertad de expresión es libertad mientras tú no preguntas de dónde viene el contenido. Claro. Apenas tú empiezas a cuestionarte sobre de dónde viene el contenido, resulta que tú eres una especie de... te estás sublevando contra la narrativa que te están imponiendo. Y en eso, y ahí respondo directamente a tu pregunta, en eso precisamente que se funde el mito de la democracia, que en muchos casos está amparada en el caso de, y te voy a dar un ejemplo muy sencillo, en el caso de Europa, en una libertad de expresión que es dictatorial. Es decir, en Europa a las 20 horas tú te pones a ver un noticiero francés y tú vas a ver que todos los canales públicos y privados no es que dicen las mismas noticias, que ya sería grave, dicen las mismas noticias en el mismo orden. ¿Al mismo momento? Al mismo momento, mientras toda la ciudadanía, en este caso francesa, por dar tu ejemplo, pero puede ser lo mismo de cualquier país de la Europa Schengen o de los Estados Unidos, al mismo momento, es una propaganda masiva, enmascarada de libertad de expresión democrática. Hablando de libertad de expresión democrática, vamos a escuchar a la Polla Records. En el año 1987 sacan este monumental disco llamado No Somos Nada. Estamos hablando de 21 canciones que duran una especie de minuto y medio de ráfagas. Y esta está dedicada con mucho cariño, con mucho amor a la prensa. Aquí el Mentirascos, diario de la mañana. Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada. Continuamos.
Lo nuestro es desinformar, somos propiedad privada, lo dice Evaristo Páramos en este monumental disco de punk rock, la banda española La Polla Record. No somos nada, la tercera placa, que ya tenía bastante contenido social y político con una lucidez impresionante. La democracia entonces como libertad de expresión, como libertad de opinión, en el fondo es, según lo que tú has dicho, libertad de empresa, libertad de simplemente... Yo suelo resumirlo con una frase que es, cuando critican, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Que no hay libertad de expresión. Yo siempre digo, en Venezuela no solamente hay libertad de expresión, sino que hay libertad de expresión, de impresión y de presión. Porque precisamente nosotros nos hemos opuesto a un modelo completamente hegemónico, y vuelvo al ejemplo del noticiero de televisoras públicas y privadas diciendo lo mismo, y nosotros rompimos con ese. ¿Y de qué se nos acusaron? De dictatoriales. Caso de RCTV, etc. Cuando RCTV o cuando los medios de comunicación en Venezuela entran en conflicto directo con el aparato político, se rompe ese consenso fundamental donde la clase élite dominante que hace el trabajo sucio de la política, entre comillas, se pelea o se divorcia con la clase dominante que hace el trabajo limpio de blanquear las democracias y mantener un estado de opinión. En Venezuela hubo una revolución, hubo una ruptura tanto con la élite gubernamental como con la élite financiera, y entonces empieza una tensión fuerte, una tensión donde el medio de comunicación pasa al frente, deja de ser el cuarto poder para convertirse en el omnipoder. Correcto. El poder de los poderes. Es que la pregunta es, ¿es posible hacer ni siquiera te hablo de revolución, Freddy, es posible hacer una reforma siquiera seria, dejando los medios de comunicación intocables? Absolutamente no, porque los medios de comunicación precisamente construyen la narrativa, es decir, construyen la identidad social, es decir, cuando toda una nación está viendo el noticiero, ¿es el noticiero que está creando la identidad de toda una nación o es la nación que está viendo el noticiero quien está creando la identidad? Y ahí el perro rabioso se muerde la cola. Entonces, evidentemente, cuando se quiere transformar, cuando se quieren hacer transformaciones sociales, transformaciones sociopolíticas, uno de los primeros elementos que tú debes tocar, no estoy diciendo yo anientar, no estoy diciendo yo sofocar, no, pero sí trastocar, es precisamente el poder, es poder mediático, porque el que cuenta, el vencedor entre comillas, cuenta entre comillas la verdad. Y hoy día tenemos que escuchar que Rusia prácticamente no tuvo que ver en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, barbaridades como esa. Pero los medios de comunicación en los años 80, en los años 90, si hacemos una retrospectiva, eran medios que estaban allí precisamente para contener cualquier tipo de descontento, para distraer cualquier tipo de interés por la participación política y fundamentalmente para instaurar una ideología del entretenimiento. Todo lo que sucedía en la televisión era una especie de doping que se le daba a la sociedad para que la sociedad se desconectara de la cruda realidad. Radio Rochela, todas las telenovelas, todo el conjunto de programación que se destinaba a la juventud tenía como fin último que la gente se olvidase del país político y que estuviese metido en un país ficcional, en un país aspiracionista, en un país muy consumidor, en un país que tenía una visión de sí mismo completamente distorsionada, basada en estereotipos completamente importados que instalaba la industria del entretenimiento. Pero luego, en esta tensión que decimos cuando la revolución bolivariana asciende al poder, entonces vemos que hay un viraje de este medio de comunicación y deja de ser lo que Chomsky planteaba, un sistema para fabricar consensos, un sistema para fabricar consentimientos o sentidos comunes, para convertirse en un estado de disolución, de incertidumbre, de ansiedad y sobre todo de inoculación de un discurso de odio que llegó a momentos completamente trágicos en Venezuela. Aquí yo me traje algunos archivos, cosas como estas, publicaron el 11 de abril del año 2002, cuando los medios de comunicación dejaron de ser medios para convertirse directamente en los actores principales de una gesta insurreccional. ¿Cómo sucedió esto en el país? ¿Y cómo respondió la clase media precisamente a los estímulos que los medios de comunicación que antes
estaban para divertir, ahora estaban para subvertir el orden. No, tú acabas de pronunciar una palabra que para mí tiene un valor filosófico gigante y yo siempre me he dicho que en algún momento yo tendré que escribir algo sobre eso. Entretener. Entretener. Entretener algo. Y en este resumen que tú acabas de hacer, precisamente se demuestra, Freddy, que el poder de los medios de comunicación es precisamente entretener, pero no solamente desde el punto de vista de su definición más próxima, no solamente divertir, sino entretener el status quo. Y Venezuela es un grandísimo ejemplo. Para mí el laboratorio más grande mediático que existe en el mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque si yo no logro doparte entreteniéndote, y ya te voy a colocar un ejemplo, bueno, ya te lo voy a colocar, por las buenas, yo te entretengo por las malas. Y ese cambio se dio precisamente en Venezuela. Los medios, supuestamente bonachones, supuestamente divertidos, apolíticos, nos tenían a todos dopados. Tú y yo somos de la misma generación. Y a nosotros nos bombardeaban con telenovelas todo el mediodía y toda la noche. Es decir, en Venezuela había más de 6 horas de telenovelas por día. Es decir, era una especie de himno nacional, de dogma, de escudo, de bandera, de Dios. Y aquí entonces voy a este análisis que quiero hacerte a partir de esa idea tuya de entretener. Que no podemos interpretar los medios de comunicación como separados de los otros poderes. No, es un engranaje, un poco como la franela que tú tenías cuando entrevistaste a Jorge, ese engranaje entre fascismo y el dólar. Bueno, yo ahí también colocaría, evidentemente, entre otros, los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque resulta que en Venezuela, el mismo que te entretenía era el mismo propietario prácticamente de nuestro equipo de fútbol, de la Vinotinto, sponsorizado, patrocinado solamente por esa empresa. Era el mismo que ponía los productos, la mayonesa, la salsa de tomate, la mantequilla en los supermercados. Eran los mismos que eran los dueños de los supermercados. Pero además eran los mismos que decían qué mujer era bonita y qué no, porque sponsorizaban el Miss Venezuela, patrocinaban el Miss Venezuela. Pero además era el mismo que te decía que el béisbol es el deporte nacional, así la identidad. Entonces, se creó la identidad del venezolano, entre comillas, y Luis Brito García publicó un libro espectacular. El verdadero venezolano. El verdadero venezolano. ¿Qué pasó en toda esa, no voy a decir cuarta república para que nos quedemos en el análisis, pero en esos años 50, 60, 70, 80 y 90, se creó mediáticamente una identidad venezolana que no éramos nosotros. Es decir, aquí había, sin ofender a nadie, un señor extranjero que decía qué mujer era bonita y qué mujer era fea. Aquí nos pusieron a pelear entre, por ejemplo, equipos de béisbol, que es algo muy bonito y de chance y todo, pero algunos se lo toman en serio. Aquí nos crearon, Freddy, nos modelaron a un venezolano. Le dijeron, bueno, la música llanera es la música de Venezuela, pero este tipo de música llanera, matándole. Aquí se bebe whisky, pero no cocuy. Aquí, y toda esa identidad, imaginemos nosotros una escultura, fue forjada y nosotros, tu generación y la mía, nuestra generación fue víctima precisamente de eso. Cuando irrumpe Chávez, y al decir Chávez te hablo de un movimiento popular que trataron de acallar, porque no olvidemos que ni siquiera te voy a hablar de Chávez, te voy a hablar de Ali Primera. Ali Primera no era bienvenido en las televisoras, no era bienvenido. ¿Por qué? Porque hacía parte de la contrahegemonía de romper un venezolano, que era el venezolano ideal, que era el venezolano de Miami, de Tabarato Dame 2, y precisamente esa fue la identidad que se rompió. Y muchos piensan que fue solamente atacando al medio de comunicación. No, atacando al medio de comunicación, atacando a la empresa privada que estaba atrás, atacando a los amos del valle, y era todo entonces un sistema creado a partir de la transversalidad de los medios de comunicación. Claro, porque cuando hablamos de medios de comunicación a veces lo reducimos a la expresión más concreta, que es el medio informativo, la noticia o la crónica. Pero en realidad hay toda una industria cultural. Hay una industria cultural que, como tú dices, va configurando una autoimagen, una autovaloración, una falsa identidad y también un sentido común que se va imponiendo por la vía del adormecimiento del pensamiento crítico y también de la estimulación de la banalidad o de los deseos más básicos. Hay allí de alguna manera lo que Chomsky ha hablado, ha dicho los 5 filtros que necesita ese consenso para que funcionen. El primero, lo dices tú, debe haber un oligopolio. Un medio de comunicación es una empresa privada de comunicación
que tiene un dueño que a la vez pertenece a un conglomerado de industrias, Correcto. donde coincide el poder financiero, el poder industrial, el poder comercial. Además, Cotizado en bolsa. cotizado en bolsa. Además, en segundo lugar, está para Chomsky lo que tiene que ver con el beneplácito de la publicidad. Toda publicidad, toda pauta publicitaria mantiene un medio de comunicación. Quienes mantienen la pauta publicitaria no solamente configuran un producto, sino que configuran un consumidor. Hacen un consumidor. Determinan el contenido, pagan el contenido. Exactamente. Y luego tiene para Chomsky todo lo que tiene que ver con una sociedad élite que controla la calidad. Todo lo que se salga de ese consenso es no civilizado, es no democrático, es antisocial. Correcto. Y está completamente estigmatizado. Y después Chomsky nos va a hablar de la invención del enemigo. Para Chomsky lo retoma de lo que fue el periodo más duro de la propaganda anticomunista, el macartismo. Cómo funcionó el macartismo desde la película más taquillera de Hollywood hasta el comercial más anodino de café, de chocolate o de hamburguesa. En todo momento había un símbolo y un discurso anticomunista. Retomar la idea del anticomunismo, aunque el comunismo ya no existía, era el objetivo de este consenso. Cuidado, porque además esta civilización tiene enemigos muy peligrosos y no deberíamos salirnos en ningún momento de lo que hoy tenemos como civilización y como democracia. Y tú me haces pensar también con esos tópicos de Noam Chomsky, el hecho, y vuelvo a lo pragmático, ¿no? de nuestra generación, de forjar una identidad y de forjar una narrativa, y tú hablas, citando a Chomsky, del sentido común, de forjar un sentido común. ¿Dónde cabe que cuando tú y yo éramos pequeños y nos pusieron Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6 al infinito, Rocky 1, 2, 3, 4, 5, ¿por qué nosotros sufríamos tanto cuando el ruso le pegaba a Rocky? Es decir, El ruso, que era una máquina. Una madre, no, y Rocky, pobrecito. De pronto, porque no es decir, ahí hay sentido común, no, ahí se está forjando un sentido común, que yo me siento estadounidense, al menos, digo, 80, 90, es decir, nosotros, Estados Unidos, nosotros, sin entender todavía, por ejemplo, ¿por qué nos dolía tanto cuando Rambo salía y mataba, no sé dónde estará esa metralleta, esa ametralladora, mataba 120 vietnamitas con una sola ráfaga? Y a nosotros nos parecía normal que 120 vietnamitas cayeran muertos. Es decir, la muerte esa no valía. Mira, incluso... porque es la muerte de los malos. Porque es la muerte de los malos. Y eso parte precisamente de una narrativa, la creación de una narrativa que se impone por las buenas o por las malas. Cuando de pronto nos encontramos nosotros en los albores del siglo XXI y nos damos cuenta que quizás no somos gringos, sino que somos venezolanos. Y que no está mal ser venezolano. Y que no está mal ser venezolano. Freddy, permíteme esta anécdota. Yo pasé 11 años de mi vida en Europa. Yo recuerdo de los 17 años hasta los 28. Cuando terminé el último examen, el último dictamen, me vine. Y yo recuerdo cuando fui a comprar el primer mueble aquí en Venezuela, en Caracas. Digo, ¿cuánto cuesta este mueble? Bueno, este aquí cuesta, un gavetero. Este aquí cuesta, por decirte, 10 bolívares. Y este aquí, que no me gustaba. Ajá, a usted le gusta lo bueno. Tiene buen gusto. Esto es importado. Claro, señor. Yo no podía entender, porque hay una especie de lucha, al menos en Europa, sin colocarla como gran ejemplo de nada, pero de que lo nacional es lo mejor y es lo más caro, porque es lo que se produce aquí. Es decir, el parmesano italiano es el más caro porque está ahí, el camembert francés porque está ahí. Entonces, no, lo que a nosotros nos inculcaron, a tu generación, es que lo venezolano era lo malo. Por eso sufríamos tanto cuando le pegaban a Rocky. Por eso sufríamos tanto cuando alguien medio rozaba a Rambo. Porque precisamente aquí lo que se jugó con la revolución bolivariana fue una revolución de la identidad del venezolano. Y a partir del momento en que tú tocas la identidad venezolana, es un castillo de naipes, se viene todo, trastocas todo. Había un comercial infame de las empresas del Monte. Uh-huh. Era un hombre vestido de blanco que venía en un helicóptero. Venía de afuera. Y llegaba del más allá. A tierras, ¿no? Llegaba a nuestras tierras. Y probaba el maíz que estábamos cosechando, pero lo desaprobaba. Probaba, decía no, el hombre del monte dice que no. Y se va en el helicóptero. Y en otro momento el hombre del monte aprueba el fruto, dice, el hombre del monte dice que ahora sí, y los campesinos
Saludan. los saludaban y se despedían. Una banda de rock venezolana de punk sacó una canción que se llamaba El Hombre del Monte, precisamente, y hacía una crítica. Pero vamos a escuchar un poco de rock no venezolano en este momento, sino inglés, de los inigualables Beatles, año 1969, uno de sus mejores discos, Abbey Road, y la canción Come Together. Con esta letra crítica de seguir juntos, de ir arriba todos, conversamos con Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, comunicólogo, escritor, sobre el papel beligerante de los medios de comunicación. Listo, se cayó la careta. Los medios también sienten, los medios también piensan, existen, están allí, no median, son actores protagonistas y saltan al terreno de la política cuando ven que sus intereses corren riesgo. La guerra entonces se vuelve mediática y la información se vuelve un campo de batalla. La lucha por el sentido, la lucha por la verdad, la lucha por la opinión. Hablemos un poco de esto. Aquí, hoy estoy muy pragmático en la respuesta, pero aquí sucedió tal cual. Es decir, vamos a pasar de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría de forma dialéctica. Tú recuerdas aquí que las protagonistas de las novelas, buenas o malas, que los protagonistas, los galanes, Los muchachos, galanes, sí. Eran semidioses en Venezuela hasta que tocaron sus intereses. No sus intereses, los intereses de sus jefes. De los jefes, claro. Y en ese momento tuviste que se pasó, no es nada original lo que estoy diciendo, pero se pasó de la sede del partido político, ¿cómo que se llamaba en AD? Del CEN, el CEN. El CEN de Acción Democrática. Del CEN de Acción Democrática al CET de Acción Democrática. Así es. Porque como aquí los partidos políticos, eso yo lo hablo en mi libro del Estado Posible, los partidos políticos que dicen no, que Chávez acabó con los partidos políticos, se decía que no, ellos cayeron solo por un efecto dominó, ellos cayeron solo por los efectos de los años 90 y cayeron en el siglo XXI. Cuando cae, ya no tienen voz, ya no tienen beligerancia, tú acabas de utilizar la palabra. ¿Y en qué se excusaron? ¿Cuál fue la máscara que utilizaron? ¿Cuál fue la identidad? Y volvemos a la antigua Grecia que utilizaron para poder expandir su voz. Las actrices, los artistas, los músicos pop, que estaban llenando ya no los sets televisivos de lágrimas. Es decir, ellos estaban haciendo su trabajo porque estaban actuando para defender a aquella televisora o aquella radio o aquella. Claro, aquí cito a Fidel, la historia nos absolvió en el sentido que después, en todos estos años, hemos visto cómo esos mismos actores, actrices maltratados soltaron la verdad en muchos casos de por qué RCTV, de por qué, y salieron ellos con las tablas en la cabeza porque ya no les servían a sus propios jefes. Y ahí es que tú ves entonces el paso pragmático de el medio de comunicación bueno al medio de comunicación fuerte. Y nosotros, desgraciadamente, porque eso le ha costado muchísimo sufrimiento al pueblo venezolano, hemos sido víctimas de, y mido muy bien mis palabras, y las mido frente al ministro de comunicación de este país, de mi país, a nosotros se nos tildó de dictatoriales, se nos tilda de dictatoriales de forma tan olímpica, ¿no? Y cuando tú te pones entonces a escudriñar cuáles son los orígenes de estos fundamentos, es que Venezuela fue, e insisto yo con esto, el laboratorio fundamental de la lucha concreta por el sentido y por la verdad. Así como lo decía el filósofo español, la verdad, dame la mano y vamos juntos. Pero aquí no era así. Aquí la verdad era impuesta por las buenas, con Miss Venezuela, béisbol, empresas no sé qué, o por las malas. Es decir, ellos mismos boicoteando el béisbol, boicoteando a nuestras mujeres, boicoteando incluso el propio mercado. Era casi una... Suicida, claro. Gesto que sí. suicida, Sí, autodestructivo completamente. Exactamente. Pero fíjate, el periodismo
el periodismo como propaganda difusa, otra vez Chomsky, cuidaba muy bien las formas. Es decir, trataba de que el periodista tuviese credibilidad, ¿no? Y que este periodista con toda la credibilidad era el único sujeto de la sociedad que llegaba al punto de la objetividad y que podía mirar Qué la bueno, sí, realidad claro que sí. neutralmente. Neutral, esa es la palabra. Y por eso ellos podían narrar y no nosotros las noticias, y por eso ellos podían referirse a los acontecimientos y no nosotros. Por eso ellos tenían licencia para hacerlo, por eso tenían certificado de locución para hacerlo, y están legitimados, digamos, por este sistema. Pero de pronto la noticia dejó de ser noticia para ser opinión. Se convirtió todo en el campo de la opinión. Y el campo de la opinión, bastante peligroso, es lo que hace que la verdad sea completamente no relativa nada más, sino imposible, inviable, pues cada quien tiene su opinión y en las democracias se respeta profundamente la libertad de opinión. Pero no puede haber 100.000 opiniones sobre un hecho, sobre un gesto, sobre un hecho concreto. Debe haber sobre un hecho concreto una mirada que, si no es neutra, por lo menos pueda cubrir completamente aquello, para que en todo caso nos hagamos una idea. ¿Qué pasa cuando el periodismo se convierte directamente, se quita entonces la máscara y se convierte en un propagandista directo? Sí, aquí entramos de lleno en la epistemología. Aquí entramos de lleno en la filosofía, porque epistemología parece un fármaco, ¿no? Me vas a dar epistemología, por favor, en Sí, pastilla, no en gota. La epistemología es la filosofía del conocimiento. La filosofía del conocimiento es esa rama de la filosofía que trata de entender Kant, ¿no? ¿Por qué conocemos, cómo conocemos y para qué conocemos? ¿Y por qué digo esto sin enrarecer esta conversación, Freddy? Porque existe la verdad. Esa es la pregunta, ¿existe la verdad? En latín decían veritas es adequación intellectum ad res, es decir, adecuación de lo que tengo en la cabeza con la cosa. Yo tengo en la cabeza que tengo un micrófono coincide, es verdad. Pero la verdad es más que eso. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de la subjetividad. Y vuelvo odiosamente, y me disculpan a citar en latín, di gustibus non disputandum est. Los gustos no se discuten. O como lo dijo, todo es según el color del cristal con que se mira. Okay, sí. Es el resumen de todo lo que estoy diciendo. Ahora, si la verdad es subjetiva, si la objetividad no es precisamente la característica fundamental del periodismo, la objetividad, ¿por qué entonces tu generación y la mía crecimos con información verídica, objetiva y neutral? Eso no existe, porque desde el momento en que yo estoy en el vientre de mi madre, estoy comiendo arepas y, bueno, yo en Maracaibo estaba comiendo tequeño y patacón a través de mi madre, pero el que estaba en Japón está comiendo sushi. Es decir, desde el mismo momento en que nosotros somos concebidos, ya somos concebidos como seres culturales, no seres objetivos, seres que dependen de un entorno. Es decir, que ya hay una subjetividad en la manera de ver el mundo. ¿Y qué es lo que tratan de hacer los medios de comunicación? Precisamente quitarte la cosmovisión del mundo para imponerte, por las buenas y por las malas, y hablamos de eso, una sola visión del mundo, y esta es la verdad. En esa precisamente, y vuelvo al inicio del siglo XXI en Venezuela, fue la narrativa que se quebró. Una palabra que a mí me gusta mucho, que se estilló. Aquí la revolución bolivariana estilló la narrativa impuesta. Y mira todo lo que tuvimos que pagar. Bloqueos, sanciones, golpe de Estado, pero no vamos a entrar en ese tema. ¿Por qué? Porque Venezuela, el pecado de Venezuela no fue solamente un pecado de no venderte petrolativo a ti o de reactivar la OPEP, no. El pecado de Venezuela es haber roto desde Venezuela una narrativa impuesta, no solamente a Venezuela, sino a Latinoamérica, no solamente a Latinoamérica, sino al sur del mundo, lo que ahora se llama el sur global. ¿Por qué? Porque expresamos nuestra verdad con aquella frase muy feliz de Torre García, gran artista uruguayo: nuestro norte es el sur, que después retomó Telesur. Eso no se puede perdonar. Una fisura en el consenso de Washington. Pero por supuesto nosotros estábamos celebrando hace poco el 12 de octubre, Freddy. Celebrando, no conmemorando. Es decir, al mismo momento que había una marcha española, de militares españoles, que llevaron a cabo el genocidio más grande en estas tierras, nosotros lo estamos celebrando aquí. Y de ahí paso entonces rápidamente al tema de la comunicación, como tú lo dijiste anteriormente, que no solamente la comunicación informativa, sino que también es la comunicación que se hace en las escuelas, porque la comunicación es educación, y ahí viene todo también el tema descolonial.
Que el tema descolonial lo que hace es criticar la modernidad y criticar todo lo que se nos vino. Y Freddy, cuando tú te pones a pensar en términos, la comunicación en términos descoloniales, dice, ya va, todo sobre lo que yo estoy fundado es mentira. Era mentira. Este programa se lo debemos a la jefa del Comando Sur, que Patrocinado por Laura Richardson, que se mostró muy preocupada en el Foro por la Democracia por la emergencia de unos medios de comunicación rusos y venezolanos, Sputnik, Russia Today y Telesur a la sazón, porque hacían un periodismo sin verificación. O sea, ella con su charretera de militar deja las bases militares por un momento y se sienta a dar cátedra sobre la calidad informativa. Está muy preocupada por los medios de comunicación que, según ella, en el continente se están expandiendo y ponen en peligro los simientes de la democracia. ¿Qué piensas tú? No, eso va a quedar en los anales de la historia como una de las declaraciones más paradigmáticas precisamente de todo lo que estamos hablando. Y eso tiene que ver también con eso que Charlie Chaplin hubiera llamado los tiempos modernos, los tiempos que corren. Porque al fin y al cabo ya todo es justificable, es decir, que finalmente una alta funcionaria militar de los Estados Unidos se permita entrar en un ámbito tan delicado como el ámbito, y volvemos, y esto lo digo de forma provocadora, a la primera parte del programa, se mete en el ámbito del derecho humano, de la libertad de expresión, de la comunicación, entonces ya se quitaron la máscara. Porque ese paradigma de esa señora diciendo lo que dijo es exactamente la demostración de la dictadura mediática que tiene los Estados Unidos y los países de la OTAN a nivel planetario. Ella se permitió dar catequesis de libertad de expresión, imagínate tú. Y para eso se puso el uniforme, y por eso le trajimos a la señora, la jefa del Comando Sur, un top 10 de informaciones falsas, no verificadas, que causaron enormes guerras, dolores, muertes en todo el mundo. Top 10 de noticias falsas. Puesto número 1. 15 de febrero del año 1898. Fuente New York Journal. La explosión del buque estadounidense Maine en Cuba, que causó la muerte de 256 personas, fue presentado como un ataque español, lo que causó que la opinión pública estadounidense justificara la guerra y el Congreso la aprobara. Casus belli de la guerra hispano-estadounidense en 1898, que como consecuencia hizo que España perdiera su última colonia en América. Puesto número 2. Año 1917. Medio The Times, Inglaterra. La prensa europea difundió información sobre fábricas de cadáveres alemanes, donde los cuerpos de los soldados se convertían en glicerina para armas o alimento para cerdos y ave. Como consecuencia, la develación de esta noticia falsa causó que las primeras denuncias sobre el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial no fueran consideradas como ciertas. Puesto número 3. 11 de abril del año 2002. Fuente: medios de comunicación privados de Venezuela. Los medios de comunicación fueron factores determinantes en el golpe de Estado gestado el 11 de abril del año 2002 en contra del gobierno del presidente electo Hugo Chávez. La historia tomó los principales diarios con titulares de celebración que aseguraban el fin de la revolución. Como consecuencia, se articuló un golpe de Estado, creando el escenario para la paralización del país. El investigador venezolano Eric Rodríguez explicó que los medios de comunicación venezolanos, a través de informaciones falsas, se convirtieron en elementos de inducción para desencadenar la violencia y la intolerancia, la cual formaba parte de una estrategia comunicacional que fue desarrollada a partir del año 2001. Casus belli de la guerra e invasión a Polonia y en consecuencia al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Puesto número 4. Año 1973. Fuente: La Tercera, las últimas noticias. El supuesto Plan Z de los socialistas en Chile, denunciado por la Junta Militar como parte de la guerra psicológica para justificar frente a los ojos del mundo el golpe de Estado y las imágenes de arresto masivos. Los supuestos objetivos del plan eran el asesinato de varios oficiales y sus familias para la toma del poder total.
Miles de asesinados y torturados fueron las consecuencias durante el comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet, siendo el abrebocas para el Plan Cóndor. Puesto número 5. Año 1990. Medios de comunicación estadounidenses. Nayira, una niña de 15 años, denunció ante el Congreso de Estados Unidos atrocidades cometidas por los invasores iraquíes en su país, como el de sacar bebés prematuros de incubadoras para asesinarlos. Este testimonio había sido preparado por una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos, vinculada a la monarquía kuwaití, información verificada por la Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Nayira al-Sabah no solo no era enfermera, tampoco había estado en Kuwait en ese momento, pero sí era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos. Puesto número 6. Año 2003. Fuente The New York Times. The New York Times publicó una serie de artículos sobre un campamento iraquí donde se produjeron armas biológicas que nunca fue verificado, presentando como un hecho que Irak poseía armas de destrucción masiva. Como consecuencia es que Estados Unidos declara una nueva guerra contra Irak. Puesto número 7. Año 2022. Fuente Media Ofensiva de Rusia. Imágenes de civiles asesinados en la ciudad ucraniana de Bucha, ordenada por Estados Unidos y la OTAN como parte de un complot para culpar a Kremlin de crímenes de guerra. La consecuencia fue reforzar el discurso de Vladimir Zelensky para obtener más apoyo de la OTAN y lograr que se incrementen las sanciones contra Rusia. Puesto número 8. Año 2017. A través de las redes sociales. Con el afán de acusar de violento al pueblo musulmán de los Rohingya en Myanmar, una serie de imágenes engañosas se usaron para justificar la persecución de uno de los grupos étnicos más segregados del mundo. La fotografía tomada en Bangladesh en 1971 estaba siendo utilizada para difamar a los Rohingya, a quienes se les ha negado incluso la ciudadanía en Myanmar. Puesto número 9. Año 2011. A través de BBC Mundo. En el 2011, Al Jazeera transmitió en directo desde la Plaza Verde en Trípoli la algarabía de la toma de la capital libia por parte de los rebeldes y el posterior festejo en mencionada plaza. Imágenes que provocaron, entre otras cosas, reconocimientos en masa y cambios de bandera en más de 3 embajadas del mundo. Por surrealista que parezca, el mismísimo líder del CNT, Mustafa Abdeyali, reconoció en una entrevista que las imágenes transmitidas en directo desde la Plaza Verde de Trípoli fueron un engaño inteligente hecho en Qatar y retransmitido a todo el mundo para desmoralizar a las tropas de Gaddafi y subirle la moral a los rebeldes, y que gracias a esta operación de montaje pudieron ser reconocidos por más de 11 países y recuperar más de 3 embajadas en el mundo. Puesto número 10. Año 2023. Fuente Alex Thompson. El corresponsal jefe Channel 4 afirma haber analizado con expertos el audio presentado como prueba por el ejército israelí de que el ataque al hospital fue realizado por Hamas. Su conclusión es falso. Los medios, a través de la mentira mediática, buscaron evadir la responsabilidad de asumir que Israel invadió ese hospital. Noticias falsas que causaron muertes y asesinatos, por si está usted muy preocupada por la veracidad de la información, por la democracia y por sus consecuencias. Vamos a escuchar una canción. Si me permite hacer hacer un breve comentario, porque es todavía más grave de lo que dijo esta señora. Porque de donde salió esta noticia, los 60 niños degollados, fue del canal prácticamente Netanyahu, canal israelí, 24 horas. Pero fue el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Biden, quien se hizo eco. Y dijo, yo lo vi. Y inmediatamente la Casa Blanca tuvo que hacer un desmentido. Es decir, el señor acaso más asesorado del planeta Tierra se permitió, todavía más grave lo que hizo su funcionaria, de reproducir esta noticia. Es impresionante, realmente ya es un descaro que toca ya, le falta respeto a la inteligencia de la humanidad. De lo que menos tiene que preocuparse es de Telesur, Sputnik
y Rusia Today. Vamos a escuchar una canción de una banda venezolana de ska, Desorden Público. En el año 1990 saca su segunda placa, Desorden Público en Descomposición, 1990. Escándalo, Desorden Público. Venezuela, Miguel, hemos hablado siempre del caso venezolano porque es un paradigma, creo que para el estudio futuro de, Sí, sí. no solo de comunicólogos, de la filosofía política, de la antropología, la sociología, tiene que fijarse en qué pasó en Venezuela o qué ha pasado y qué está pasando en Venezuela en estos 24 años más o menos de proceso revolucionario. Pero en Venezuela ciertamente se instaló un laboratorio, se hizo un gran experimento para ver hasta dónde el poder político podía llegar si tenía enfrente, si tenía una disputa, una guerra claramente, con los otros poderes fácticos de la sociedad, entre esos el poder de los poderes, el poder de los medios de comunicación. Venezuela como experimento y como fracaso también de ese experimento de imponer un relato desde las oficinas editoriales de lo que antes era la prensa, de lo que antes era la gran televisión y la radio, corporaciones que solo dos dueños administraban casi todo el entramado eléctrico y impreso comunicativo venezolano. Sí. Bueno, podríamos estar aquí hablando durante los próximos 2 años, ¿no? Porque Venezuela ya es estudiado en grandes universidades de todo el planeta como paradigma mediático, sí, de la relación dialéctica entre poder y medios de comunicación. Y en lo particular es un tema que me toca mucho porque yo desde los 30 años hasta los 38 años estuve todos los días de mi vida haciendo un programa en vivo en Venezuela. Primero fue en la mañana, ¿no? Muy temprano. Primero fue tempranito, era a las 5:30 de la que mañana. leías los titulares, por Así cierto, mismo, cuando existían. Cuando lo sacaste me dio vértigo. Y había en tu programa, sin desviarnos, como una especie de manual para leer la prensa. Correcto, ¿no? sí. El titular, la foto, Sí. y luego todo era engañoso, o sea, nada pegaba. Nada pegaba. Yo aprendí muchísimo, porque yo era un ratón de biblioteca, te repito, tuve 11 años encerrado en bibliotecas en Europa y llego aquí. Y eso sí es culpa de Chávez, ¿oíste? Termino todos los días en la televisión y aprendí mucho de periodismo, por ejemplo, el tema de las columnas. Yo nunca estudié eso en filosofía ni en literatura, y cuando empezamos a escudriñar, que era la palabra que utilizaba en la época, lo que decían los títulos, con la imagen, es decir, era un terrorismo lo que estaba pasando aquí. Y eso me lleva, disculpen que hable de mí mismo, me lleva al plano teórico, con un libro, Freddy, que lo publicó Monteable Editores aquí en Venezuela, que se llama Ciudad Pánico. Es un libro pequeñito que uno se lee en una tarde. Y lo escribió un autor que se llama Paul Virilio. Virilio. Sí, que es un urbanista que se ha adentrado en la filosofía, en la sociología. Y él dice que en las sociedades contemporáneas, y ese es el gran peligro, ya no existe más la verdad. Bueno, eso fue mucho antes que se pusiera de moda la posverdad. Y él dice que ya no, porque la verdad tiene que ver con el hecho. Es decir, y vuelvo, veritas adequatio intellectum ad res, verdad, adecuación de lo que tengo en la cabeza con el hecho. Esto es un micrófono y es un micrófono. Cartesio quizás diría, bueno, no tanto, pero dudo que esto sea un micrófono, pero... Y Paul Virilio dice que el hecho, Paul Virilio no, la filosofía dice que el hecho cubre la realidad, la funda, ¿sí? Paul Virilio dice que ya no es así. Que el hecho desapareció, lo desaparecieron
y en su lugar colocaron el acontecimiento, es decir, la creación voluntaria del hecho. Tú me referías tras cámaras la película What the Dog. What the Dog, y que tú acabas de hacer el guión narrando todos los fake estos, ¿no? Yo recuerdo... En What the Dog el presidente hay un escándalo en torno al presidente y de pronto vienen las elecciones, el hombre no está bien, entonces ¿a quién buscan? A un cineasta. ¿Y qué hace el cineasta? Dice, tranquilo, yo invento una guerra. Y inventa la guerra. Y además que inventa la guerra y tal, y crea las condiciones para que este presidente se convierta en el presidente que defiende a sus ciudadanos, tiene que inventar un héroe. Y también inventa el héroe. Sí, sí. Claro, Estados Unidos nos pone esta ficción como diciendo, miren lo que yo puedo hacer. Luego lo resuelven como que alguien de la CIA resuelve el entramado. Pero What the Dog es una película, por cierto, Chroma key, y recomendable. sale llorando una señora y todo es mentira, todo es ficción. Es una película de los años 80, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, resulta que un día llego yo a Cayendo y Corriendo y no hemos olvidado por Viril, un día Cayendo y Corriendo. Ah, ¿hoy qué vamos? No, hoy se inventaron una plaza verde, ¿te acuerdas? ¿Qué? Los tipos se inventaron realmente una plaza verde fuera del país donde está la plaza verde. Sí. Actores, actrices, directores, maquilladores, directores de arte. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Eso fue un hecho? No, porque no sucedió. No era la plaza verde, era una... Pero se inventaron el acontecimiento, Paul Virilio. Y a partir del acontecimiento, forjaron la verdad. El caso de Venezuela es paradigmático. Porque en Venezuela, como en ningún otro país del mundo, nosotros vivimos el primer golpe de Estado mediático. En Venezuela nosotros vivimos un terrorismo, y esa es la palabra, un acoso mediático sin precedentes. Sin precedentes, y ni siquiera el Chile de Allende, que ya con el mercurio pagado por el Departamento de Estado hacía mucho, ni siquiera en Cuba, con las frecuencias radiales que vienen de Miami. No, en Venezuela fue y es cotidiano el ataque. Y yo voy a empezar de afuera para adentro. Miren, durante todos estos últimos años de la presidencia de Nicolás Maduro, lugar donde yo iba en el mundo, Freddy, a dar una conferencia, no el segundo o el tercero, el primer titular de medios franceses, italianos, españoles, estadounidenses, era siempre Venezuela. Pero puede ser que un martes lo sea, pero un miércoles también, y un jueves, y un viernes. Y cuando ya no podían hablar mal, yo recuerdo una vez que estaba dando una conferencia en Europa y me despierto y veo como primera noticia que unos niños venezolanos del sistema lograron salir del país y crearon una pequeña, es decir, una noticia completamente forjada, completamente estructurada a partir del acontecimiento. Es decir, el heroísmo, y esto yo no lo digo con ánimos de hacer grandes consignas, no. Pero el heroísmo de resistencia semántica, es decir, de sentido, semiótica, es decir, de sentido, que ha tenido este pueblo es muy grande, porque este pueblo al fin y al cabo, y eso me lo demostró 8 años desmontando esto, en Cayendo y Corriendo, desde 2010 hasta 2018, me di cuenta que el poder que tuvo el venezolano medio, no te estoy hablando de semiotas, no te estoy hablando de filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos sociales, no. El ciudadano medio venezolano aprendió, y eso lo viví yo durante ese momento, a ver un medio de comunicación y a interpretarlo, a decir, aquí está la trampa. Se creó una especie, si me permite la expresión, de anticuerpo, una especie de vacuna colectiva, social, popular, que nos permitió resistir a este ataque mediático, porque aquí, Dios nos guarde, y la chinita también, cae una bomba y aquí van a contar que la lanzamos nosotros. Claro. Una bomba nuclear, pues. Claro. Somos víctimas por la bomba nuclear y somos víctimas porque además nos van a hacer victimarios de ese hecho del cual somos víctimas. Y ahí, yo quizás esto nunca lo he dicho en público, ahí creo yo en lo más íntimo, a partir de mi experiencia personal y a partir también de los estudios filosóficos, que radica la resistencia del pueblo venezolano, que ha sido una resistencia semántica, semiótica, narrativa, de sentido, de signos, de símbolos. Y eso tiene que ver quizás con que el comandante Chávez, y lo ha continuado el presidente Nicolás Maduro, han asumido los medios de comunicación como un espacio formativo, pedagógico, sí, donde la política, o sea, el problema de todos, el problema real de todos,
está en la palestra y donde se aborda ese problema político con una capacidad de resolución y de análisis. Por un lado, resolución del problema en concreto y por otro lado, del análisis desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva de la identidad. Es decir, ha habido una contracomunicación, por llamarlo de alguna manera, que rompe con el estereotipo y con estos formatos que se habían creado para banalizar, para despolitizar la vida. Después del golpe de Estado, el presidente Chávez lanza una democratización de los medios. Sí. El Estado se convierte en un Estado que abarca y asume responsabilidades en la televisión educativa, en la televisión juvenil, en la televisión de entretenimiento, no solamente en Venezolana de Televisión, que era un cascarón vacío que habían dejado en la Cuarta República. Pero además, y ahí estaba quizá una de las cosas más importantes, se crean las condiciones para que el propio pueblo se convierta en un comunicador, los medios comunitarios y alternativos e independientes, pero además con la llegada de las redes sociales, que todo el mundo asumiera la responsabilidad militante de estar en estos nuevos espacios, en las redes sociales, con la capacidad de informar, de difundir, de cuestionar y de crear debate político en donde se suponía había desaparecido la política. Raramente sale un Maradona en fútbol. Raramente sale un Michael Jordan en básquet. Mira lo que voy a decir. Raramente sale un Hugo Chávez en la comunicación. Porque tú puedes odiar a Hugo Chávez, amar a Hugo Chávez, idolatrar a Hugo Chávez. Lo cierto de Hugo Rafael Chávez Frías, que es uno de los paradigmas de actualización democrática de la comunicación política. Mira lo que te estoy diciendo. @Chávez Candanga es un fenómeno de estudio que después fue imitado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. La comunicación que hacen los presidentes de la Europa Schengen, de la Europa en términos de Twitter, ahora X, es una copia de lo que hizo el presidente, pero no llegaron a tanto porque ese Twitter se mezcló con a lo presidente, donde los ministros eran interpelados en tiempo real, donde, y esto es muy importante, Freddy, yo sé que tú estás muy sensibilizado con esto, donde la puesta en escena, la mise en scène, el escenario, era Venezuela. Él estaba hablando y atrás había unas vacas acaso en Apure, en el llano, de pronto había unos pescadores en Margarita, de pronto estaba el puente, un barrio, de pronto está... Era real, era el antiacontecimiento, era hacer la comunicación no de forma deductiva, es decir, de las ideas impuestas a la realidad, sino de forma inductiva, de la realidad a las ideas impuestas. Y eso creó evidentemente un paradigma comunicacional que fue transversalizado, permíteme otra vez la palabra, por la pedagogía, como tú dices, por la educación. Y cuando tú te pones a analizar, en muchos casos Chávez, como un buen maestro, repetía acaso siempre, en muchos casos, no en todos, la misma cosa, como hace, hasta que entrara, porque contra qué estaba luchando Chávez, y ahí te respondo a tu pregunta en este segmento, y volvemos al primer segmento, nada más y nada menos que con esa escultura del venezolano, de la identidad venezolana que se había hecho, y lo hizo con el poder más grande que existe, y creo que es un buen elemento también conclusivo de esta conversación. No hay poder más grande, no hay poder político más grande que la palabra. Con la palabra se consigue absolutamente todo, se logra todo, pero eso es una palabra que no se impone, una palabra que parte del convencimiento, del latín cum vincere, es decir, vencer juntos, y eso fue lo que hizo Chávez. Todavía este momento, nosotros estamos viviendo una especie de creación ex nihilo, de la nada, que no existía, de una comunicación política a nivel planetario. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Que nuestros adversarios, ni siquiera les digamos enemigos, lo tildan como dictatorial, como totalitario. Y aquí lo que pasó fue que Venezuela se adelantó muchos años al cambio mediático que ahora todos estamos viviendo, que es un cambio post-pandémico. Nosotros nos adelantamos en términos de comunicación política en Venezuela desde hace muchos años a lo que es la comunicación política después de la pandemia, que no tiene nada que ver con lo que era antes de la pandemia. Ahora es una comunicación digital, con otros formatos, este es un buen ejemplo, con otro tipo de estética, con otro tipo de contenidos, con otro tipo... Antes, cada 45 minutos establecía la concentración mínima de un estudiante en el aula.
Ahora ya sabemos que tenemos que hacer contenidos hasta de 30 segundos, que sean efectivos, que lleguen. Y toda esta construcción, es mi hipótesis, nosotros la realizamos en Venezuela al menos 20 años antes de que llegara a nivel planetario. El poder de la palabra y también de la imaginación. Vamos a escuchar a John Lennon. Imagine there's no heaven. Sees if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Año 1971. Vaya año, vaya década. John Lennon y Yoko Ono se unen quizá para hacer uno de los himnos más hermosos, más esperanzadores, más dicientes de la humanidad. Imagine, de John Lennon. Estamos llegando al final, Miguel, de este programa. Lo que nadie imaginó es que las tecnologías de la comunicación se iban a revolucionar de una manera tan vertiginosa, tan rápida, que iban a cambiarlo absolutamente todo, las relaciones humanas, las condiciones políticas. ¿Tú crees que esta era digital pone fin a la hegemonía mediática del siglo XX, inaugura una nueva, o a partir de ahora estamos todos a la deriva? Te respondo con Pascal. Recuerda que él hablaba del hombre como lo mejor y lo peor del mundo, ¿no? Y es lo que puede pasar con la era digital. Toda todo instrumento tecnológico, decía Borges, escritor argentino, es una expansión de nosotros. Por ejemplo, los lentes son una expansión de nuestros ojos. McLuhan también lo decía, ¿no? La extensión del ser humano. La extensión del ser humano. La pregunta es, pensando en McLuhan y pensando en Borges, ¿nos convertiremos en digitales? ¿Perderemos la corporeidad? Y alguno podría decir, pero ¿cómo así? La era digital es un horizonte. Y la pospandemia nos demostró que este poshorizonte, como toda técnica, puede ser utilizada para bien o para mal. Yo te confieso, y además con la experiencia de Iguana.tv, que tiene 11 años de comunicación digital, muchísimo antes de la pandemia. Y apostamos a eso no como algo del futuro, sino del presente. Pero después de la pandemia, Freddy, también tengo la sensación, y no quiero ser yo paranoico, que hay un proyecto de separación del ser humano. Así como la democracia representativa quiso que, como decían los iluministas, nosotros nos cerráramos en nuestro jardín, ¿te recuerdas? Claro. O como el mismo Tocqueville, que lo citamos al inicio del programa, él decía: en el futuro, la democracia de los Estados Unidos, final del siglo XIX, lo único que va a querer es encerrar a los hombres en sus pequeños y vulgares placeres. Así lo dijo, petit et vulgaire plaisir. Y me parece que también hay un proyecto para separarnos De la realidad. de la realidad y de nosotros mismos, que somos parte de la realidad. Es decir, la virtualidad, y en este sentido he escuchado muy buenos análisis y reflexiones del presidente Nicolás Maduro en su programa sobre la puesta en cuestión de la educación netamente digital. Y muchos países escandinavos están volviendo a lo corpóreo, a lo tangible. No como algo de modeo o como algo del pasado, sino es que al fin y al cabo nosotros somos eso que Aristóteles llamaba zoon politikon, somos animales políticos. Y desde el punto de vista filosófico, Freddy, pero desde el punto de vista biológico, dame tus manos, nosotros necesitamos tocarnos, Claro. mirarnos. Claro.
Y existe ahora una especie de velo que nos está separando nuevamente. Yo veo también la pandemia como un proyecto también de separarnos entre nosotros mismos. ¿Por qué? Y así respondo concretamente a tu pregunta. Porque, y yo era antes de la pandemia el que decía la comunicación será digital, pero eso era en un arco de tiempo de 20 años y pasó en 2 años. Es decir, en 2 años nosotros nos volvimos animales, no más políticos, sino animales digitales. Y eso también conlleva un grandísimo peligro para la democracia, porque nos pueden volver a encerrar en nuestros pequeños y vulgares placeres, nos pueden volver a enseñar en la esperanza incierta a la 1 de la mañana que en algún momento me va a salir algo mejor en TikTok o en Instagram porque tengo la... Y aquí entonces participamos a un proceso de separación de los individuos entre ellos, de atomización, de individualización. 2, un proceso también de separación de la realidad. Pero el tercer elemento para mí es el más peligroso de todo, que nos están de nuevo llevando a ser unos autómatas que delegan su poder. ¿A quién se lo delegamos? Bueno, cuando estaba el periódico impreso, yo sabía que si no estaba de acuerdo contra alguien, me iba a la sede y hacía cartas al lector. Y si tenía mucha suerte, ¿Qué la publicaba? pero mucha suerte. Ahora usted tiene que decir algo, que criticar algo, o poner algo en Facebook, Twitter, Instagram, y te mandan a hablar con un robot. El algoritmo. El algoritmo inexistente con una especie de deidad omnisciente y omnipotente, y ahora... De inteligencia superior. De inteligencia superior, que finalmente es una inteligencia inferior, porque la inteligencia superior, y aquí venimos a la gran crítica de la inteligencia artificial. En estos momentos, ayer se volvió polémica eso, es decir, se le preguntó al chat GPT si los palestinos podían ser libres. Y después se le hizo la pregunta si los israelíes podían ser libres. En el caso de los palestinos es complejo el tema, ¿no? El mismo chat está verificable. Cuando el tema de los israelíes, no, ellos tienen derecho como todo ser humano a ser libres. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial frente a la cual estamos, y en la cumbre de mi respuesta, es una inteligencia que parte de bases de datos ya existentes. Claro. Es decir, este bendito chat parte solamente redondeando una década de contenido, pero ese contenido, y volvemos a lo descolonial, ¿de dónde viene? De las lógicas epistemológicas, semánticas, semióticas, de sentido, de inteligencia, de la colonia. Del consenso. Del consenso. Entonces, es una gran esperanza, lo digital, de democratización, de que yo pueda expresar, pero al fin y al cabo, estamos siendo también, por otra parte, instrumentos ciegos de un poder que ya no vemos, que no está en una sede de periódico o de televisión. Byung-Chul Han, el filósofo norcoreano muy de moda, muy leído, escribe un libro titulado Infocracia. Infocracia es el tema que hemos elegido para este programa. Básicamente lo que hace Chul Han con Infocracia es un poco actualizar ese célebre libro de Habermas, que es la historia de la opinión pública. Habermas llegó hasta el año 60, varios 60 tomos, y algo, donde analiza el origen de la democracia. Dice, el origen de la democracia es la Ilustración. ¿Y qué tipo de sociedad era la sociedad de la Ilustración? Era una sociedad lectora, porque el medio dominante era la imprenta, los libros y el periódico. Una lógica política se imponía, y era la lógica política de la racionalidad, porque cuando leemos, estamos leyendo en un orden, estamos leyendo en un tiempo que requiere análisis, que requiere reflexión. Es decir, la imprenta nos condiciona a tener procesos de codificación de contenidos que son densos, que son lentos. Para Habermas, esto va a cambiar con la invención de la electricidad y obviamente con el nacimiento de los medios de masa, sobre todo con la televisión. Él dice, la televisión va a transformar incluso a la propia prensa, que se va a convertir cada vez más rápida, cada vez más en imágenes, que se va a volcar a información fragmentada. Pero no solo eso, se va a volcar en el sentido del espectáculo. La masa impone, los medios de masa imponen el espectáculo y la política se sume al medio dominante. Entonces la política se vuelve espectáculo. En el libro hay un análisis interesante de un debate que tiene Lincoln con Stephen Douglas en 1854. Este es un debate que duró 3 horas, cada participación.
y luego hubo una réplica de cada uno que duró 1 hora. ¿Cómo la gente se enteró del debate? A través de la lectura. Tuvieron la capacidad de sostener ese debate y esa discusión, pero en la era televisiva, quien gana la presidencia es un actor de televisión, es Ronald Reagan, y en la política se vuelca hacia el espectáculo, hacia el entretenimiento, hacia la banalización de la política. Se dejan a un lado los argumentos, no hay tiempo para leer argumentos, y lo que hay es un performance. El performance del candidato. El candidato que tenga la mejor canción, el candidato que tenga el mejor traje, el candidato que tenga la mejor puesta en escena. Chulhan dice en este libro, bueno, hay que actualizar un poco la historia de la opinión pública para referirnos al mundo que no vivió Habermas, el mundo en el que estamos nosotros, el mundo 3.0, el mundo de la información, donde la información sustituye incluso a la propia política. Pero lo que dice Chulhan es lo siguiente: lo que imprime la digitalización es una velocidad que suprime o inhibe o deja fuera de lugar la reflexión, los sentimientos, el conocimiento y la experiencia humana, porque requieren de tiempo. Él dice, la digitalización ha matado al relato y por lo tanto ha matado a la política. ¿Tú crees que estamos viviendo esta época del posrelato y de la pospolítica en la era digital? No solamente creo que lo estamos viviendo, sino que a partir de las premisas que tan brillantemente has expresado, creo, Freddy, que estamos frente a un proyecto, hablando de la digitalización, de estupidización colectiva. La estupidización colectiva que hace que finalmente no haya ningún tipo de profundidad en los argumentos, no haya tiempo para la profundización, vivimos surfeando en la realidad, pero antes esto podía pasar y nos daba vergüenza. Claro. Ahora, en esta era digital nos enorgullecemos de la estupidización. Y esto en todos los aspectos de la vida. Hoy día tienes con todo el respeto por las personas que hacen reels sobre maquillaje, no tengo nada contra ellos, pero de pronto tú puedes pasar de un reel de maquillaje o de un reel de baile, algo tan lindo como un baile, a una especie de libro de autoayuda de la misma persona que se está maquillando, y tú debes ser libre porque la libertad, y tú tienes que... existe una especie de catequesis en este mundo actual, una especie de religión de lo digital que es desprovista de todo contenido y de toda profundización, y esto se está convirtiendo en la única realidad que nosotros conocemos. Nosotros no nacimos en la era digital. Si nosotros estuvimos arriba de una mata de mango, comimos níspero, escuchamos vinilo. Bueno, ahora ellos también están escuchando vinilo. Cassette, y le dimos al cassette, lo retrocedemos. Jugamos al escondido, es decir, teníamos, y no es que nosotros éramos buenos y ahora los niños son malos. Estamos cuidadísimo con esto. Son otras condiciones. Son otras condiciones, pero nosotros, y volvemos al tema filosófico de la realidad, de lo tangible, nosotros vivíamos en un mundo tangible, tocable, olible, audible, interpelable, ¿verdad? Porque... interpelable. Hoy día no. Hoy día cuando tú hablas con los adolescentes, ellos mismos o algunos de ellos mismos te hablan de la preocupación de una especie de, repito la expresión, dictadura de la estupidización. ¿Y por qué le pongo la palabra dictadura? Porque ahora tú te debes sentir llamado a entrar dentro de esta lógica de lo vacuo, de lo estúpido. Si no, tú estás excluido. Freddy, esto es un proyecto político sin precedentes. Ramonet dice que hay una dictadura de la comunicación. Tienes que comunicarlo todo. Lo que comes, lo que vistes, a dónde vas, con quién estás saliendo, con quién rompiste, cuáles son tus películas favoritas. Entonces ya nosotros no necesitamos a la CIA ni nada, porque nosotros mismos estamos de forma voluntaria dando toda la información que necesitan no solamente las democracias para ganar elecciones. Y mira lo que pasó hay casos particulares. La llegada de Bolsonaro en Brasil se hizo a partir de una empresa que anteriormente de digital, de venta y compra y venta de datos, y anteriormente eso había funcionado en la Unión Europea. Los europeos le dijeron que no. ¿Te acuerdas del referéndum? Los europeos dijeron que no y resulta que sí. ¿Por qué? Porque esta misma empresa de datos se ha encargado de hacer que nosotros de forma voluntaria, y ahí pienso ¿recuerdas de la Boétie?
de la servitud La voluntaria. servidumbre voluntaria. De la servitud voluntaria. Claro. Estamos en ese. Claro. Ya voluntariamente yo te voy a decir, a mí me gusta el color azul. Y hoy quiero comer pizza. Y me encanta el Doliprane. Entonces en el mundo digital ya no hay líderes políticos sino influencers. Ya no hay propuestas de proyectos políticos. Que no hay sino... nada más triste que un influencer, para darte la palabra, que ahora lo dijiste y es muy importante este tema, un influencer omnipotente, millones de visitas, hasta que lo bloquean. Es decir, o hasta que lo insultan. se vuelven nada. La Por- generación de cristal. Sí. Entonces no hay políticos sino hay influencers. No hay ideas políticas, por tanto, sino cumplimiento de deseos. Hay un individuo narcisista encerrado en sí mismo que sustituye el relato y que sustituye la verdad por sus datos. Sus datos son la verdad. Ni siquiera su testimonio, porque él mismo está inhibido de la propia palabra. Él es la imagen de sí mismo, la representación de sí mismo, el avatar de sí mismo y la proyección de una imagen que él mismo construye y proyecta para los demás. Triunfo del individualismo neoliberal. Ahora, tú eres filósofo y por eso creo que estás en condiciones de responder, digamos, por algunos elementos que son interesantes de velar tras todo esto. El mito cumple en la historia de la humanidad una función determinante, una función que busca la explicación de nuestra existencia, de nuestro origen, de nuestro devenir, sobre la base de un misterio. Hay un misterio que no se puede develar, no obstante, a través de la narración allanamos ese misterio y configuramos nuestro origen. Venimos del plátano, venimos del maíz, o los griegos decían que el rayo era Zeus, era un dios. Y luego está el logos. El logos viene siendo otra vía de explicación de la realidad, de construcción de una verdad a partir de la lógica, a partir de esto que hacemos nosotros, de la conversación. Mitos y logos, aunque hayan estado enfrentados o hay una tensión entre ellos, dependen del relato, de su narración. De hecho, mito significa cuento o narración, y logos también, en un sentido etimológico, significa un poco lo mismo. Al morir el relato, se muere el mito, se muere el logos, y por lo tanto se muere la verdad colectiva o aquello que es la memoria común. El riesgo es que se impone, sencillamente, la presencia atomizada de un individuo que además está virtualizado. ¿Así de oscuro es el panorama o hay alternativas para construir una revolución en el mundo digital? Hay un libro muy bueno que se llama The Culture of Narcisismo, la cultura del narcisismo, y está escrito por Christopher Lasch, la cultura del narcisismo, y él ahí plantea algo muy interesante que tiene que ver con lo que estás diciendo y con lo que decía yo anteriormente. Él dice: el deber ser, es decir, la ética, lo que yo tengo que hacer. Anteriormente decía que yo tenía que ser un ser colectivo, un ser social, un ser grupal, pero ahora el narcisismo, la cultura del narcisismo, me impone algo que a mí antes me daba vergüenza, que es ser, o sea, al ser humano. Antes el narcisismo, el egocentrismo era visto como algo malo. Banal, sí. Ahora es un deber ser. Es decir, Kant diría es un imperativo categórico. Y esto me lleva a hacer, partiendo de tu bifurcación entre mitos y logos, mitos y logos, el tema del epísteme y la doxa. Recuerda para los griegos. Viejo debate entre la opinión y el saber. Bueno, la doxa es una opinión en la antigua Grecia, un poco banalizando, y me disculpan. No, eso nunca pasó. Está lloviendo porque los dioses están orinando o están haciendo brindis y caen las gotas. Bueno, esa era una explicación desde la doxa. Claro. O porque es lo que conviene en la ciudad. Desde la opinión, porque es lo que... ya con Sócrates, Platón, Aristóteles, pero sobre todo con Aristóteles, se impone más la epísteme. Epa, no, ya va. Y estamos entrando, mira lo que te voy a decir, Freddy, a una especie de doxa que no es mala, la opinión, que fundamenta el mito, por cierto, también, pero que estamos convirtiendo en una especie de religión laica digital. Es decir, estamos convirtiendo lo digital en una religión, y toda religión parte de algo fundamental, que es el dogma.
Claro. Y todo dogma parte de la no discusión con el otro. El fin de la filosofía, el fin de la comunidad, el fin de la política, el fin de la humanidad. El porque fin propiamente- al fin y al cabo de la humanidad. Y lo que tú acabas de decir es tan cierto que ya ese puñado de hombres de esos grupos más poderosos del planeta Tierra ya no están pensando en este mundo ni en esta realidad. Ya están pensando en irse a este planeta a una especie de realidad virtual que puede parecer un libro de ciencia ficción de Luis Brito García, pero no es así. Es decir, ya los decisores mundiales, el capitalismo en su última expresión, ya da por descartada la Tierra, el planeta, el verdor, el agua. Ya lo dan por descartado, ya lo dan por terminado. Es decir, la discusión ecológica para ellos no es discusión ni siquiera. Porque ya ellos asumieron el fin, como tú lo estás diciendo, de todo, como la única realidad existente. Da miedo, es catastrofista. Y hoy día, y discúlpame el ejemplo, vemos cómo se ataca, se bombardea a 2.3 millones de civiles y lo estamos viendo en tiempo real, en live completamente, y nadie se despeina. Es decir, la normalización del fin de todo. ¿A partir de qué? De esta lógica precisamente de banalización colectiva, de dictadura, de lo estúpido. Porque yo no tengo en estos momentos, el individuo contemporáneo occidental no tiene en estos momentos mucho tiempo para quedarse en una imagen de Gaza o a discutir qué está pasando en Gaza o cuál es el tema palestino. No, es decir, tiene que darle al scroll para ver el próximo baile de moda que viene después. Entonces es un proyecto, sí. ¿Qué hacemos para propiciar en ese espacio Esa pregunta es fácil. una revolución? Esa pregunta es fácil, la más fácil de todas las que has hecho. Esto que estamos haciendo. Esto, la humanidad, la palabra, el logos, la mirada, el tacto, el nosotros, el zoon politicón. Y es precisamente, y discúlpenme lo chauvinista, lo chauvinista de esta frase, lo que estamos haciendo en Venezuela desde hace 20 años. Tratando de plantear una humanidad, una colectivización, un nosotros, una identidad de quiénes somos nosotros como venezolanos, como latinoamericanos, como seres humanos, como habitantes del planeta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso se hace a través de un modo fundamental. Y por eso vuelvo a la felicitación que te hice al inicio del programa, creando contenido. Porque la estupidización colectiva parte del no contenido. Como tú dices, lo peor de ser humano, pero también lo mejor. Medios, redes y paredes, dice el presidente. Iba a Maduro. decírtelo. Y yo le añado medios, redes, paredes y camisas. Claro, ropa. Todo vale. Comunicar por toda vía. Esta es la camisa de esta tercera edición. Esta no requiere mucha explicación. ¿Esto lo hacen ustedes? Este es para ti. Sí, este lo hace el equipo. Muy bello. Muy El bello. equipo. Así se hace comunicación política. Así se hace. Claro. La comunicación política. Y vamos a escuchar, para despedirnos, al Cuarteto de Nos. En el 2017 sacó una canción, 2017, que se llama Apocalipsis Zombie. Si con esta canción y con lo que dijo Miguel no espabilamos, bueno, va a ser difícil. Antes que le des scroll ahí, escúchala. Vengan, síganme, vamos todos juntos, todos a la vez, siempre hacia adelante, no importa para qué, cero compromiso, cero estrés, salgan del agujero y recorramos el camino, arrasando nuestro paso, devorando sin respiro, una marabunta sin discurso ni sentido, acá el que piensa pierde, el que piensa está perdido, ya no hay mañana.